Pero los cuatro escritores fueron teólogos, ¿verdad? Y fueron inspirados por el Espíritu Santo para comunicar las cosas que ellos fueron testigos, de las cuales ellos fueron testigos y que se estaban enseñando en ese tiempo, en ese comienzo, ¿verdad? Y son cuatro perspectivas teológicas sobre la vida de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la misión de Cristo y cómo podemos entrar en una relación con Cristo. Así que vemos estas cosas. Así que vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer varios versos ahora, solamente dos versos ahora y luego más adelante leeremos otros versos. Lucas 22, verso 39 dice así: después de salir, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren que no entren en tentación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, guiándonos, enseñándonos, ministrando a nuestros corazones, Señor. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, Señor. Así que solo tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Muy bien, así que estos evangelios, ¿verdad?, se enfocan en la vida de Jesús y en lo que Jesús puede hacer con nosotros. Cómo podemos restaurar una relación de nuevo con nuestro Creador. Y una de las cosas más importantes y reveladoras de la palabra de Dios, siendo que el tema de hoy es Jesús en medio de la crisis, una de las cosas más importantes que la palabra de Dios nos revela a nosotros y nos enseña a nosotros es cómo es que nosotros podemos manejar las situaciones difíciles. ¿Cómo es que nosotros podemos manejar la crisis? ¿Cuántos tienen crisis? ¿Han enfrentado alguna crisis en su vida? ¿Hay alguien aquí que vive fuera de este mundo? ¿Hay alguien aquí que cierra los ojos, se pone ¿cómo se llaman esas cosas que le ponen a los caballos? Las gringolas. Y no mira ni para la izquierda ni para la derecha y no tiene ningún problema en la vida y ninguna situación difícil. Si hay alguien aquí así, por favor, yo quiero hablar contigo después de aquí para que me des la fórmula y el secreto. Porque todos enfrentamos conflictos. Hasta el que no quiere conflictos, encuentra conflictos. La persona más pacífica de este mundo encuentra conflictos. No importa que usted esté huyéndole a los conflictos les caen atrás y lo alcanzan. Y cuando llegan a usted, si usted quiere agarrar ese conflicto o agarrar esa crisis y meterla debajo de una alfombra y olvidarse de ella, años después la alfombra se levanta y vuelve la crisis de nuevo y le alcanza. Por eso hay que manejar la crisis. No se puede ignorar, no se puede poner a un lado. La crisis se maneja, y más cuando somos creyentes y seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no nos deja solos dentro de la crisis. Cristo se mete dentro de la crisis con nosotros. Y eso es la diferencia entre aquel que sigue a Cristo Jesús y que tiene a Jesús en su corazón y la persona que no tiene a Jesús en su vida. Esa es la gran diferencia, porque el Señor se mete dentro de nuestro dolor con nosotros. Así que la palabra nos revela muchas cosas sobre la crisis. ¿Cómo manejamos las situaciones de sufrimiento? Normalmente uno no se da cuenta de lo que está dentro de nosotros hasta que no enfrentamos un problema. ¿Cuántos han conocido a una persona que es muy paciente? Siempre es una persona paciente, que aguanta todo. Hemos conocido y quizás conocemos, quizás usted es una persona muy paciente, pero cuando se le presenta una crisis, cambia completamente. Y la gente dice: ¿pero qué pasó con el hermano fulano si ese hermano estaba lleno de paz?
pero ahora mismo se le estaba manejando y se le metió un carro por el frente y le hicieron una señal que no es muy agradable y ese hermano perdió el control. ¿Qué le pasó si ese hermano estaba lleno de paz? O el vecino vino y le llevó el perrito al zacate que está frente de la casa y le llevó su perrito y le dejaron un regalito allí y se fue y el vecino ni lo limpió. Y entonces a usted le entró algo por dentro que no sabía que existía, que tenía algo por dentro. Porque en la crisis y en el sufrimiento y en el dolor es donde vamos a conocer verdaderamente lo que hay aquí adentro de nosotros. Ahí se va a revelar qué es lo que está dentro de cada uno de nosotros. La crisis revela quiénes somos nosotros en realidad. Y todos podemos amar a Dios y servir a Dios y levantar nuestras manos y caminar en alto con mucha victoria, con mucha alegría, con mucho gozo. Todos podemos estar bien hasta que las cosas nos van mal. Entonces ahí comenzamos a cambiar las cosas, a cambiar las actitudes. Pero lo impresionante de nuestro Dios es que Dios vino a nosotros y no vino a ser ni siquiera servido como un gran rey, no vino a estar entre nosotros a ser privilegiado, no vino a estar entre nosotros a abstenerse del dolor. Al contrario, nuestro Dios se reveló, vino a nosotros como uno de nosotros, vino a este mundo, pero vino a este mundo a sufrir. ¿No le parece interesante esto? Porque si yo fuera Dios, yo hubiese llegado a este mundo para que me sirvieran. Yo hubiese llegado a este mundo para tener las mejores cosas. Yo hubiese llegado a este mundo para vivir en un castillo, para vivir sin problemas, para que el enemigo nunca me tocara, para que el enemigo nunca me tentara, para que nunca se acercara a mí. Pero como yo no soy Dios, pero Él sí es Dios y Él es verdadero y es fiel, Él vino a este mundo a ser como uno de nosotros y a sufrir más que nosotros. Mire qué interesante, qué Dios tenemos nosotros, que viene, se hace parte de nosotros, pero Él no es ajeno al dolor. Él no es ajeno al sufrimiento del diario vivir. Todas las cosas que usted enfrenta todos los días, las enfrentó Jesús, sin tener necesidad de hacerlo. Pero Él llegó a nosotros para sufrir con nosotros y para sufrir por nosotros. Hoy queremos ver la perspectiva de el doctor Lucas en este evangelio y hacer la pregunta que quizás todos tenemos en nuestro corazón, y hacer quizás la pregunta que Jesús debió haberse hecho cuando Él estaba en la crisis, ¿verdad? Porque Él atravesó más crisis que nosotros. Sin embargo, nunca cuestionó al Padre. Sin embargo, nunca miró hacia atrás. Nunca dijo, ¿sabes qué? No voy a seguir con esto. Al contrario, se enfocó en la misión que vino a cumplir. Y esa misión era una misión de sufrimiento. No fue una misión llena de alegrías y llena de paz, serenidad. Fue una misión de sufrimiento la que vino a cumplir el Señor. ¿Cómo Jesús manejó la peor crisis que ningún ser humano haya podido pasar? ¿Cómo el Señor manejó el sufrimiento peor que cualquier persona pueda atravesar? ¿Cómo manejamos nosotros la crisis en medio de nuestro dolor? Nosotros normalmente nos desasociamos de la crisis, nos apartamos, nosotros nos desconectamos. Muchas veces hay personas que suprimen. ¿Sabe lo que es suprimir, verdad? Suprimimos el dolor, suprimimos el sufrimiento y lo queremos esconder en algún lado dentro de nosotros y no pensar en nada de eso. El Señor no hizo eso.
queremos nosotros alejarnos del dolor. Inclusive hay personas que hasta se tienen que medicar para no pensar en el dolor, para no estar constantemente pensando en la crisis y el sufrimiento. Se medican, se ponen como anestesia. Hay personas que quieren anestesiar el dolor. Cristo estuvo consciente de su dolor en todo tiempo, no le puso anestesia al dolor. Cristo estuvo atento a su dolor. Él no se desasoció del dolor, no se medicó, no suprimió el dolor. Él estuvo atento, estuvo consciente de que estaba pasando por dolor en todo tiempo. En su humanidad, Cristo nos da a nosotros un patrón de cómo nosotros podemos manejar el dolor en nuestras vidas. Él nos da una enseñanza de cómo enfrentar la crisis. Él nos da una enseñanza a nosotros para que aprendamos de Él, de cómo enfrentar el sufrimiento. Porque de nuevo yo pienso que cada uno de nosotros que estamos aquí enfrentamos crisis constantemente. Así que es importante que nosotros veamos el modelo que Jesús nos ha dejado a nosotros de cómo enfrentar las crisis que nos llegan a nosotros como individuos y como familia. Porque las crisis llegan también para una persona, pero también llegan para una familia, para un grupo de personas, para una congregación. Llegan las crisis y no dejan de llegar. Pero número uno, Jesús estuvo consciente de su propósito divino. Cuando Jesús enfrentó ese dolor y esa crisis y esa constante persecución que recibió, estaba consciente de que tenía un propósito divino. Te hago una pregunta hoy. ¿Estás tú consciente de que tú tienes un propósito y un llamado de Dios en tu vida? Cuando enfrentas una crisis y un dolor, ¿estás pensando tú de que por medio de esa crisis Dios se puede glorificar? ¿O estás pensando tú en tu humanidad solamente? No estoy diciendo que no somos seres humanos, porque somos humanos. Tenemos emociones, tenemos pasiones, tenemos una carne que a veces quiere arrastrarnos hacia los deseos de la carne, del ser humano, de no hacer la voluntad de Dios, de no creerle a Dios. Pero por otro lado, tenemos un propósito y un llamado de parte de Dios que nos está diciendo: yo estoy contigo, yo estoy ahí en medio de la situación, yo te voy a llevar al otro lado del río, yo te voy a cruzar al otro lado del mar, no te preocupes, confía en mí. Cuando uno comienza a ver eso, estamos pensando en el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Y Cristo estaba profundamente consciente de lo que Él vino a hacer en esta tierra. Todo el tiempo estaba consciente de eso. Lucas 22, verso 42 en adelante, dice: mire lo que Jesús oró en esa noche cuando fue entregado, la noche en que fue entregado. Dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, dice el verso 43, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y esta condición que la Biblia habla sobre eso se llama hematidrosis. Tuve que buscarla y apuntarla por ahí. Hematidrosis. Esto surge cuando unos pequeños vasos capilares que están en los poros, sabe que el cuerpo, el ser humano, nosotros tenemos poros y por ahí sale el sudor, ¿verdad? Por ahí es que sudamos. Y dentro de esos poros hay unos vasos capilares que tienen sangre, ¿verdad? Y cuando esos vasos brotan, tiene que ser porque la persona ha llegado a un nivel de estrés tan alto que casi no se puede aguantar, que el cuerpo no lo puede aguantar más, y esos vasos capilares se rompen y brotan y comienzan a salir por los poros y se mezclan con el sudor. Esa es la descripción. Recuerde que el que está describiendo esto es el doctor Lucas.
un doctor de profesión, y él está haciendo esa descripción, y él conoce que es una condición. De hecho, la ciencia ya hoy día ha reconocido esa condición. Y tiene que ser una persona que está extremadamente sufriendo una condición de estrés, una condición de sufrimiento tan y tan fuerte que el cuerpo, prácticamente la piel, no la puede aguantar. Y así estaba Jesús orando. Pero en medio de esa oración, mire lo que Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros en nuestros peores momentos de estrés, de sufrimiento y de dolor podemos decirle a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad? ¿Cuántos y en cuántas ocasiones hemos nosotros pasado por ese dolor, por ese sufrimiento, y hemos podido decirle al Señor: que sea tu voluntad y no la mía? Esto me duele, esto no lo puedo aguantar, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, Señor. Porque así nos enseñó el Señor Jesús. Jesús está proveyéndonos una respuesta a una de las preguntas que el ser humano se hace en su peor momento de dolor y sufrimiento. Todos nosotros nos hemos hecho esta pregunta en algún momento en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Todos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí ahora? ¿Por qué? Inclusive a veces se lo hemos preguntado al mismo Dios. Y Jesús nos está proveyendo la respuesta en esa acción de orar al Padre. Nos está dando la respuesta. A veces decimos: Señor, ¿tendrá algún propósito esta crisis? ¿Cuál es el propósito de esto? La realidad es que muchas veces nosotros hemos hecho el cristianismo como si fuera una religión para escapar del dolor y del sufrimiento. Y a veces hemos escuchado lamentablemente a personas que han predicado un evangelio que yo no lo encuentro aquí en la palabra de Dios. Un evangelio que dice que si tú vienes a Jesús, tú no vas a tener ningún problema en la vida. Y yo en realidad he estado buscando eso por todos los evangelios y todos los libros, y no lo encuentro en ningún lado. Porque el cristianismo no es una religión para escapar del dolor y del sufrimiento. El cristianismo es mucho más que eso. El Señor no nos salvó a nosotros para llevarnos al cielo. ¿Cuántos de ustedes siempre han creído eso? Que Dios nos salvó para llevarnos al cielo. Es más que eso. Sí, vamos a estar con Él para siempre. El Señor nos salvó para traer el cielo adentro de nosotros, para tener su presencia dentro de nosotros. Vamos a pasar toda la eternidad con la presencia plena de Dios en nuestras vidas. ¿Usted sabe lo que es pasar una eternidad completa en la presencia santa del Señor? Es algo inconcebible. Pero la realidad es que no podemos separarnos del dolor y el sufrimiento en la vida. No podemos separarnos de las cosas difíciles. Como creyentes no podemos desasociarnos, no nos podemos dar el lujo de desconectarnos del dolor y el sufrimiento. No podemos hacerlo. No debemos. Jesús no se escondió de la realidad y del dolor. No se escondió de la crisis. Mira el verso 44, ahí en el capítulo 22, dice: y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando estaba más angustiado, dice que oró con más intensidad. Cuando tú estés angustiado, no te apartes solamente a llorar por ahí, a decir: ay, ¿ahora qué va a ser de mí? No, si estás llorando, ora con más intensidad. Aunque estés llorando, pero ora con más fuerza, ora con más confianza. Clama a Dios. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Y Dios siempre cumple su palabra. Jesús nos demostró a nosotros
Amén, sí. Gloria a Dios. ¿Tiene algún propósito mi dolor? ¿Tiene algún propósito mi sufrimiento? Jesús lo demostró que sí, que hay un propósito dentro de nuestro sufrimiento. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. ¿Por qué? Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Después del sufrimiento viene el gozo, viene la alegría, viene la paz. Jesús estaba consciente de lo que iba a suceder por medio de su sufrimiento y su dolor. ¿Sabe lo que iba a suceder? Lo que iba a suceder es que iba a traer salvación a nuestras vidas, restauración a nosotros, gozo y alegría para nosotros por toda la eternidad. Y ese propósito divino lo sostenía para seguir hacia adelante en su humanidad. No se enfocó en el sufrimiento, se enfocó en el propósito divino de complacer al Padre y de traer a nosotros la salvación que proviene de Él, la restauración con nuestro Creador. Eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Jesús escogió sufrir por nuestro bienestar. A veces nosotros tenemos que sufrir por el bienestar de otros. A veces nosotros tenemos que pagar un precio aquí en la tierra por el bienestar de nuestros seres queridos. Es difícil perseverar a veces en el Señor. Es difícil seguir hacia adelante muchas veces, pero vale la pena porque estamos sembrando en el reino del Señor y Dios va a bendecir a otros que están a nuestro alrededor, incluyendo a los nuestros. Porque Dios es fiel. Tu tragedia puede ser una bendición para otros si tú perseveras, si tú sigues hacia adelante, si tú no decaes. No estoy diciendo que no van a haber momentos de lágrimas y dolor, pero Dios está ahí contigo. Cuando llega el dolor, no debemos mirar al hermano, a la hermana o a aquella persona que nos ha herido o a aquellos que nos han hecho daño. No debemos hacer esto. Cuando llega esa crisis, tenemos que estar diciendo qué está pasando por medio de esta situación, qué Dios quiere hacer por medio de esto. Y luego someter nuestra voluntad a Dios como lo hizo el Señor. Jesús nos estaba enseñando a nosotros cómo someter nuestra voluntad a Dios. Es un ejemplo para nosotros de someter mis deseos a Dios. Y decir, yo quiero ver esto, yo quiero aquello, pero sea tu voluntad y no la mía, Señor. En su dolor, Cristo fue fortalecido en medio de la oración. Tú también vas a ser fortalecido. En tu peor dolor, cuando tú sigues orando y buscas más intensamente al Señor, Dios va a ministrarte a ti, va a enviar ministros, ángeles de ministración a tu vida, que te van a levantar, que te van a ayudar para que no decaigas y que puedas resistir esa situación. Escuche esto. Cristo estuvo consciente de su dolor para que nosotros estemos conscientes de su propósito cuando nosotros pasamos dolor. ¿Quiere que se lo repita? Porque se quedaron así como que... Cristo estuvo consciente en medio de su dolor para que nosotros hoy estemos conscientes del propósito de Cristo cuando estamos pasando por una crisis y un dolor fuerte. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Podemos tener un sentido de un propósito divino dentro de la crisis, pero también, número 2, en Cristo también podemos estar conscientes de nuestras fallas, porque el Señor está consciente de que nosotros también fracasamos, de que somos débiles, de que podemos ser débiles en nuestra fe. Mire lo que
dice Lucas en el capítulo 22, ahí mismo, verso 31 al 34, le está hablando a Simón Pedro, uno de los discípulos. Le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, o levanta y refresca a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces. Y conocemos la historia, ¿verdad que sí? Pero nosotros reaccionamos así como Pedro ante el dolor. Y yo me pongo a pensar, nosotros quizás diríamos, muchas veces decimos: si yo hubiese sido Pedro, yo no hubiese negado al Señor. Si hubiese sido Pedro, yo no hubiese negado a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho cosas que no vamos a hacer esto, que no vamos a hacer aquello? Así como Pedro le dijo a Jesús: yo nunca te voy a negar, Señor. Yo siempre voy a estar ahí, yo voy a morir por ti. Y Jesús finalmente tiene que decirle: Pedro, se lo dice claramente: Pedro, me vas a negar 3 veces. Hoy me vas a negar 3 veces, Pedro. Y cuántas veces nosotros también le hemos dicho al Señor: no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, y lo hacemos. Terminamos haciéndolo y ahí entra la vergüenza a nuestras vidas. Nos sentimos mal con nosotros mismos porque le hemos fallado al Señor y la vergüenza se apodera de nosotros. Pero el Señor, en medio de su dolor, también sabe que nosotros somos débiles, que fallamos, conoce nuestras faltas. Y el Señor no está condenándonos, sino llamándonos de nuevo hacia Él. Eso es lo que el Señor hace. Cuando nosotros fallamos y le hemos prometido al Señor que vamos a hacer algo y le fallamos, el Señor nos llama de nuevo para que volvamos a Él. No nos está apuntando el dedo para condenarnos, nos está llamando para el arrepentimiento, para que volvamos y sigamos con Él. Y fue exactamente lo que hizo con Pedro. Hay una parte en la historia cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? Que fue llevado y estaba siendo juzgado injustamente, un juicio que no era legal hacerlo de noche, y estaba siendo insultado, escupido, golpeado por los líderes que estaban allí, líderes religiosos que estaban ante él. Y en una se lo están llevando, sacándolo hacia el patio. Y cuando estaba saliendo, Pedro, que estaba por allí por los alrededores esperando a ver qué era lo que iba a suceder, dice Lucas en el verso 61 del capítulo 22, dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes de que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Entonces esta pequeña anécdota, el único que la cuenta es el doctor Lucas. Y me llama la atención porque en esta parte está diciendo que no solamente fue el gallo que le recordó a Pedro lo que había sucedido, y muchos teólogos también piensan que no fue tan solo eso, y que fue más que eso, que fue la mirada de Jesús. Cuando lo miró saliendo, tuvieron contacto visual. Pedro lo miró y Jesús lo miró. Se miraron a los ojos. Y este detalle lo captó Lucas con un propósito. Porque Lucas, como dije, es el único que menciona este detalle. Pero Pedro estaba mirando a Cristo. Viendo a Cristo, mirarlo a Él, hacer la cosa que Él dijo que no iba a hacer. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido esto a nosotros? Que tenemos vergüenza y no queremos mirar al Señor, no queremos ni siquiera que el Señor nos vea a nosotros porque hemos fallado. Pero esa mirada de Cristo, Dios te ve en tu peor momento y ve tus faltas porque ya Él conoce tus faltas, pero no te está mirando para condenarte, te está mirando para que regreses a Él. Él miró a Pedro para decirle: Pedro, ya yo sabía que esto iba a suceder. Regresa a mí, y cuando regreses a mí, consuela a tus hermanos.
En otras palabras, cumple tu propósito por el cual te he llamado. Cuando tú falles al Señor, Dios te va a mirar, pero te va a mirar para llamarte de nuevo, para decirte: levántate y ven, vuelve a mí, arrepiéntete, pero acércate a mí y sigue hacia adelante cumpliendo el propósito por el cual yo te he llamado a ti. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos un Dios que está consciente de que nosotros fallamos en medio de la crisis, de que fallamos en medio de las pruebas, pero Él está dentro de las pruebas con nosotros. Él se mete ahí dentro. ¿Se recuerdan la historia de los jóvenes hebreos en Babilonia? Estos jóvenes, 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que los tiraron dentro del fogón, del fuego ardiente, y habían 4 personas y no 3. Ahí estaba Cristo con ellos. El Señor entra con nosotros en medio de la dificultad, en medio del dolor. Cristo no se va, Cristo no se aleja. Por eso debemos orar más intensamente y buscarlo más intensamente. Tenemos un Dios consciente de nuestras fallas y nuestras faltas, pero Él trae misericordia, sanidad, restauración. Eso es lo que la mirada de Cristo le estaba diciendo a Pedro. Y la otra cosa que el Señor está consciente dentro de la prueba y la necesidad es que está consciente de nuestras necesidades en medio de la crisis. Él no estaba pensando en su dolor y lo que estaba atravesando. Él estaba pensando en nosotros cuando estaba pasando por el peor momento de su vida. Lucas 22, 39 al 40 dice: después de salir, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren que no entren en tentación. Mire, Jesús no comenzó a orar allí en el Getsemaní porque era el momento donde lo iban a entregar. Jesús ya hacía eso antes del sufrimiento. Antes de pasar por todo ese dolor, Jesús tenía un patrón y una costumbre de orar siempre ahí en esa área. Jesús no comenzó a orar cuando llegó la crisis. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? No esperemos que llegue la crisis para tener una comunión con Dios en oración. No esperemos que llegue la prueba para buscar a Dios en oración. Vamos a buscar a Dios todos los días. Vamos a tener un patrón de búsqueda del Señor, de que separemos un tiempo para estar con nuestro Creador, para estar con nuestro Maestro, para buscar el Espíritu Santo, para separar unos minutos durante el día, un tiempo de oración y decir: Señor, quiero aquí estar delante de tu presencia, necesito estar en tu presencia. No porque tengo una crisis, sino porque te necesito. Porque tú eres la fuente de mi vida, porque no puedo hacer nada sin ti, Señor. Jesús tenía ese patrón y esa costumbre. Él solía orar constantemente. Él estaba orando y buscando al Padre. En su humanidad, Jesús siendo 100% Dios, pero 100% hombre, también nos enseñó a nosotros que tenemos que tener una costumbre de buscar a Dios en oración diariamente. No solamente buscarlo cuando llega un problema a nuestras vidas o una enfermedad o algo que no podemos nosotros aguantar. No, tenemos que buscarlo siempre, en todo tiempo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué debemos tener este patrón? Porque cuando nosotros oramos, nos estamos enfocando en Él. No nos enfocamos en nuestras necesidades, no nos enfocamos en los problemas, no nos enfocamos en las cosas que nos suceden, nos enfocamos en Él. Por eso es que tenemos que tener este patrón. La Biblia nos dice que los discípulos, cuando Jesús les dijo: quédense ahí orando, yo vengo ahora, voy a apartarme para orar también. Ustedes sigan orando ahí. Y los discípulos se durmieron, se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos ante la crisis, se durmieron. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo, queremos irnos a dormir cuando hay una crisis, queremos desconectarnos cuando hay una crisis, queremos nosotros anestesiarnos cuando hay una crisis. Pero Dios, el Señor nos enseñó: no. Cuando hay crisis hay que orar más fuerte. Cuando hay crisis hay que buscar a Dios. Pero esto es una costumbre que ya tenemos nosotros,
que ya tenemos. Dice la Biblia en el verso 45 del capítulo 22 que cuando se levantó a orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos. Pero ahí Lucas nos dice por qué se quedaron dormidos. Dice, por causa de la tristeza. ¿Alguna vez has estado tú tan y tan triste que no puedes ni siquiera estar despierto por una crisis? La tristeza se ha apoderado de ti y tú no puedes ni siquiera abrir los ojos, no puedes quedarte ni siquiera despierto, porque cuando nos concentramos en la crisis, eso es lo que hace la crisis, que nos duerme, que nos saca la concentración de nuestro Dios y no podemos permanecer enfocados en aquel que todo lo puede, en aquel que nos llamó de tinieblas a su luz maravillosa. Entonces tenemos que regresar a Él, tenemos que enfocarnos en Él y decir, Señor, estoy en crisis, Señor, estoy pasando por momentos demasiado fuertes, pero tú estás conmigo, Señor, y tú siempre has estado conmigo y no me dejarás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor estaba consciente de nosotros en medio de su peor momento. Él dijo, Él estaba pensando en ti, pensando en mí. Él le dijo, cuando estaba en la cruz, dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía estaba pensando en nosotros en medio de su dolor y sufrimiento. Él perdonó al ladrón que estaba a su lado, que se arrepintió. Lo perdonó. En medio de su dolor todavía había perdón. En medio de tu dolor Dios te quiere perdonar, Dios te quiere sanar, te quiere salvar. Y este es el punto más importante, y con esto voy a estar concluyendo. El punto más importante de ser cristiano, ya que Cristo está consciente de nuestro propósito, Cristo está consciente de que tenemos un propósito divino cuando estamos pasando por pruebas, Cristo está consciente de que nosotros somos seres que fallamos. Cuando estamos en medio de la prueba, el Señor está consciente de eso y Él está consciente de nuestras necesidades también. Él está consciente de todas estas cosas en medio del dolor que Él atravesó. Ahora nosotros, cuando estamos nosotros atravesando cualquier cosa, podemos estar conscientes de Cristo. Y ese es el enfoque que yo quiero dejarles hoy. Que no importa lo que usted pase, por lo que usted pase en su vida, no importa lo que usted atraviese en la vida, la situación que sea, no importa. Pon tu mirada en Cristo. Enfócate en el Señor. No te enfoques en las cosas que te están sucediendo. Enfócate en el que todo lo puede. Ahora nosotros, porque Cristo se enfocó en nosotros y nuestras necesidades y nuestras faltas y nuestras fallas, ahora nos enfocamos nosotros en Cristo. Y pon todas tus cargas en Él y pon todas tus fallas en Él, porque Él las llevó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que hacemos nosotros en medio de la crisis. Tenemos que estar nosotros más conscientes de Cristo en medio de nuestra crisis.